El primer punto. Con el primer punto vamos a entender por qué es importante leer. No solamente sabremos que es importante, sino vamos a descubrir por qué. Y es que en este caso la lectura o los libros, por ejemplo, añado una experiencia personal. Yo antes los libros los veía como una aglomeración o compilación de páginas escritas de diferentes autores, sí, pero al final que como que todos englobaban en lo mismo, al final todos los libros venían a ser lo mismo, se vendían en el mismo sitio, los compraban el mismo tipo de personas y solamente estaba destinado a ese público, que solo existían libros de fantasía, solo existían libros de novelas. Estaba muy equivocado claramente, porque además de libros de fantasía, de novela, también existen libros de lectura más, podría decirse, más práctica a lo mejor, o más productiva, los cuales tratan temas como incluso biografías de personas que te puedan ser de valor, como personas exitosas, personas que han pasado por algún proceso, alguna vivencia que les ha hecho adquirir ciertos conocimientos que tú sería prácticamente imposible que tuviese si no es de esa manera. Entonces, cuando entendemos que un libro es una píldora de conocimiento que esa persona te cede a ti, le añades automáticamente muchísimo más valor. Valor que ya tenía, realmente, solamente que lo estás descubriendo. Los hay muy antiguos que tratan de la filosofía de ciertas personas, por ejemplo la filosofía estoica, o no tan antiguos y más modernos, como autores que te cuentan cómo aprovechar tu día, cómo aprender a instaurar nuevos hábitos positivos y desencajar de la rutina diaria hábitos negativos, por ejemplo. Pero lo importante aquí es que te quedes con la idea de que un libro deja de ser un conjunto de páginas para empezar a ser una píldora de conocimiento, la cual es prácticamente casi una falta de respeto que no adquiera. Al descubrir esto también entendemos que por muchas páginas que tenga un libro, ya sean 1000, 2000 páginas, si estamos teniendo en cuenta que esto es posiblemente igual la biografía de una persona, todos los conocimientos que esa persona ha adquirido a lo largo de su vida, vamos a darnos cuenta que la cantidad de páginas es una miseria, es mínima, que todo ese conocimiento que esa persona abarcó a lo largo de su vida te lo está condensando en un formato el cual tú puedes fácilmente coger y ponerte a leerlo. Ahora, después de haber descubierto, haber destapado el valor que siempre han tenido los libros, solamente que no nos habíamos dado cuenta, pasamos al siguiente punto. El segundo punto es más práctico, es quizás un punto más resolutivo, porque te va a responder esa pregunta que te estarás haciendo, que es la que nos hicimos todos cuando estamos empezando, y es ¿qué libro? ¿Por cuál empiezo? ¿Qué libro empiezo a leer? Sé que es agobiante cuando te metes en un mundo, de verdad, yo no leía antes nada y ahora mismo devoro los libros, tanto en físico como en formato digital o incluso algún audiolibro también. Y es que al principio te puede abrumar la inmensa cantidad de libros que por supuesto que hay, solamente debes comprender que tú eres único, tú tienes unos gustos, tanto para las películas, por muchas que haya, tú eliges siempre un cierto estilo o te gusta un cierto estilo de película y aquí no deja de ser diferente. Al principio, por ejemplo, sería interesante ver qué categoría de libros te interesa leer o nos interesa leer. Por ejemplo, si te interesa la historia, si te interesa libros más que traten, por ejemplo, la filosofía, descubrir una filosofía como puede ser la estoica, la cual es una filosofía que se lleva muy bien con lo que es el día a día, con todos los problemas que tenemos, sobre todo la gente joven con respecto a la salud mental. Otros que abarcan biografías de personas tanto muy importantes a nivel histórico como relevantes en cuanto al éxito que han conseguido adquirir. Y ahora, por ejemplo, un ejemplo personal, yo a la hora de elegir por dónde empezar, yo por ejemplo cogí a un ídolo, una persona que yo seguía, que yo tenía como más o menos un referente y descubrí qué libros leía a esa persona. Y probablemente si tú coincides en varios puntos con esa persona, también coincidirás con gran probabilidad en su lectura y te van a hacer, y se van a dar muchas coherencias ahí y se van a dar muchas compatibilidades también y no sería mala idea, por ejemplo, hacer una cosa parecida a esa, por ejemplo, y que busques por ti mismo. Y a la hora de hacer esta búsqueda, yo recomiendo que no busques autores, que no vayas buscando títulos señalados, sino que busques categorías. Por ejemplo, sí podrías buscar el bestseller, el más vendido, el más popular, de, por ejemplo, la categoría de, dentro del desarrollo personal de los autobiográficos.
de los que tratan de hábitos, por ejemplo, de los que tratan de distintos puntos filosóficos a nivel de filosofías de vida. Entonces, buscar cuál es el mejor de su categoría, qué categoría te gusta en un primer momento y luego cuál es el mejor dentro de esa categoría, y casi con total seguridad vas a dar con un buen libro que no tiene por qué gustarte, pero tiene grandes probabilidades de hacerlo, y podría ser, por ejemplo, un buen comienzo. Y esto, como al final, como todo, es el comenzar. Sí, es importante encontrar un buen libro que no sea igual de una lectura más avanzada, más compleja, que sea fácil de leer. Igual incluso también recomendaría un libro de pocas páginas, que no te esfuerces mucho o que no te abrume mucho el ver una gran cantidad de páginas de restantes. Empezar a no forzar, pero sí empezar a leer ese libro, por ejemplo, que te guste más o te guste menos, lo vamos a usar como herramienta de base para construir un hábito futuro. El tercer punto será crear un espacio propicio para la lectura. Si en este caso ya partimos de la base de que la lectura es un hábito que conlleva poca liberación de dopamina y que hoy en día sufrimos un apocalipsis, una pandemia de personas, sobre todo jóvenes, pero no escapa nadie aquí, que somos adictos a la dopamina, pues es importante que un hábito como este, el cual no tiene estímulos frecuentes ni llamativos que nos van a segregar esta hormona, es importante por lo menos aislarlo de cualquier estímulo externo. Precisamente haciendo uso de una de las frases que se recogen en unos libros que te voy a comentar posteriormente, que es del autor James Clear, que dice que cuando tienes una batalla que te cuesta librar porque te cuesta ganarla, porque te sueles dar por vencido, como puede ser, por ejemplo, el jugar mucho a la Play, pues él te dice que simplemente la opción más fácil es no librar esa batalla, no ni siquiera asistas a esa batalla, como pues, por ejemplo desconectando la Play, desenchufando la Play y guardándola cada vez que termines de usarla. Sé que es un poco tedioso, pero es verdad que es muy difícil que tú tengas ganas de jugar a la Play y digas, voy a ir a conectarla para jugar. Entonces, esto viene a ser lo mismo, es distraerse y desconectarse de todas las distracciones posibles que puedas tener. Por ejemplo, en mi experiencia personal, te doy el consejo de, ya no solo a la hora de la lectura, sino en general, desactivar las notificaciones. Si lo piensas, las notificaciones del móvil no tienen ningún sentido. Si alguien te necesita, alguien hace falta, te va a llamar, las cuales las llamadas las dejas recogidas como que si están permitidas y te van a saltar básicamente. Todos los móviles hoy en día tienen esa opción, pero quitar las notificaciones tanto de WhatsApp, todas, WhatsApp, Gmail, correo, cualquier cosa, la desactivas. Si realmente tienes algo que mirar, métete tú en WhatsApp y revísalo. Una vez que lo llevas haciendo un tiempo, ya verás que lo vas a ver como un disparate, pero el estar haciendo algo, como puede ser una lectura, en el que estás tranquilo, estás sereno, estás en un estado prácticamente casi hasta de meditación, y que de un momento a otro suene un sonido el cual te distraiga completamente, porque te distrae, y me ha pasado, por eso las acabé desactivando. No, aunque no vayas a mirar el móvil, ya estás con la cabeza dando vueltas pensando, ¿será esta persona? ¿Será la otra? Por tanto, no, ahorramos todo eso simplemente desactivando las notificaciones y ya está. A la hora de crear un espacio, vamos a hablar de crear un espacio no solamente físico, sino en el tiempo, ¿no? Encontrar un momento espacio-temporal. Este momento no tiene por qué ser ni por la mañana, ni por la noche, ni por la tarde, no hay nadie que lo estime realmente. Por ejemplo, si lees por las mañanas, puedes verlo como que esa lectura te va a facilitar el inicio del día. Ya empiezas el día, de verdad, lo empiezas de otra forma muy diferente. Ya puedes, de hecho, ver la bifurcación que va a tener tu día. Si por un lado te levantas y según levantarte coges el móvil y abres TikTok, o si te levantas, te sientas en una mesa y te coges un libro. Sé que suena un poquito difícil de hacerlo al principio, pero una vez que coges el hábito, de verdad, tu día no tiene nada que ver cómo empieza. Pero lo mismo por la noche. Por la noche, por ejemplo, lo mismo, igual en vez de coger y ver TikTok o ver YouTube hasta que te duermas, coger un simple libro y leer, pues nos va a ayudar en este caso una lectura más, a lo mejor más reflexiva, más de después de todo el día empezar a leer y ya irte a la cama con esos pensamientos, en vez de esos pensamientos típicos de antes de dormir dándole vueltas a tu vida, que no sé qué, pues son en este caso pensamientos de esa persona, de ese autor, los cuales te has dejado precisamente frescos en tu cabeza para que tú les vayas dando vueltas y de hecho los proceses a lo largo de la noche.
hasta por la tarde también tiene su cabida. Entonces, no hay un momento perfecto. El momento perfecto lo creas tú, lo decides tú. Debes encontrar un lugar en el que te sientas tranquilo, sin distracciones, encontrar un momento del día para hacerlo. Con nuestro espacio de lectura creado, nos vamos al cuarto punto, el cual será crearnos metas de lectura e incorporarlas en el día a día. Estarás cansado de escuchar la palabra hábitos por todos lados, pero es que leer no deja de ser un hábito. En este caso, yo también me agobié con el tema de los hábitos y sabiendo que la lectura era uno de ellos, no sabía por dónde atacarlo. En mi caso, yo lo que hice fue ponerme metas, pero no metas semanales. Las metas semanales son más difusas, son más borrosas, es más difícil que se concreten de una forma mucho más precisa. En mi caso me puse metas diarias. Una meta tan tonta como 10 páginas diarias. Cualquier persona puede leer 10 páginas al día, ya sea que trabajes, que estudies o que hagas las dos cosas como yo he hecho en un momento de mi vida y he sabido encontrar un momento para sacar 10 páginas al día. Y te vas a dar cuenta que una vez que vayas haciendo esto y vayas cumpliendo con la meta, porque me gusta más verlo como una meta más que como un hábito, que se acabará convirtiendo en un hábito, te vas a dar cuenta que llegará un día y que leas tus 10 páginas diarias y te quedes con ganas de más. Y ese día va a ser el día en el que te des cuenta que estás poco a poco cogiéndole tanto el gusto como la inercia para seguir con este hábito. Entonces, a modo de resumen de estos 4 puntos, que serán encontrar por qué queremos leer, encontrar qué libro queremos leer o qué categoría de libros queremos leer, encontrar el lugar y encontrar el objetivo, encontrar la meta de páginas que queremos leer al día. Si te das cuenta, estos 4 puntos se han basado en encontrar, que es un proceso que deberás hacer de forma activa. Debes encontrar las respuestas a esas preguntas, a esas 4 preguntas. ¿Por qué quiero leer? ¿Qué libro quiero leer? ¿Qué lugar puedo encontrar? ¿Qué lugar puedo buscarme para leer? ¿Y qué objetivo tengo para leer esas páginas?